A toda mi gente linda de Sonora Power, mil gracias, mi querido Demian, por siempre darnos este espacio. Y pues tenemos, porque sí, tenemos que hablar sobre el divorcio. Miren, normalmente no hablamos de temas familiares, ¿no? Pero en esta ocasión debemos de hablar de temas familiares y esto es literalmente el divorcio entre la alianza Va por México, el divorcio entre la alianza PRI-PAN-PRD, en donde pareciera que están ante incluso una disputa por ver quién se queda hasta con el perro. El PRI, por su lado, empieza a mostrarse un poco más accesible a pues aprobar ciertas iniciativas, incluso a presentar ciertas iniciativas que van completamente en contra de lo que quiere el Partido Acción Nacional. El PRD está viendo pues con cuál de los dos se queda, todo apunta a que se quedaría con el Partido Acción Nacional, pero hay que ir al fondo del análisis de este tema porque resulta muy interesante los tiempos en los que se están dando. Estamos ante la discusión de la Guardia Nacional si se le otorga un cierto cambio que no fue constitucional para evitarse la moratoria constitucional, pero que sí buscó la manera de que las Fuerzas Armadas obedecieran, o más bien que las Fuerzas Armadas fueran las que ordenaran dentro de la Guardia Nacional sin dejar que la Guardia Nacional se salga de la Secretaría de Seguridad. Entonces, la propuesta original era literalmente sacarla de la Secretaría de Seguridad y mandarla a la Sedena, pero ante el berrinche llamado moratoria de que no se iba a votar una reforma constitucional, ni siquiera se iba a buscar la discusión, entonces, pues inmediatamente se buscó un plan B en donde sin sacarlo de la Secretaría de Seguridad, pues se buscaría que prácticamente fuera la Sedena quien tuviera el control operativo y administrativo de esto. Así que evidentemente estamos ante una situación que pues, molesta al Partido de Acción Nacional de una forma muy irónica, porque si somos muy realistas y regresamos un poco en la historia, fue el Partido de Acción Nacional quien saca a las Fuerzas Armadas de los cuarteles, sin ningún tipo de antecedentes, sin siquiera necesitarlo. Mucho se cuestionó a Felipe Calderón en su momento por sacarlos solamente para abanderar la famosa guerra contra el narco, pero nunca justificó por qué los necesitaba afuera. No había estudios, nunca se vieron esos estudios y solamente fueron un mito. Parecía como leyenda urbana, que existían estudios que avalaban que las Fuerzas Armadas salieran del país, más bien que salieran de los cuarteles y empezaran a ejercer actividades relacionadas con la seguridad de los civiles, cosa que no está dentro de las primeras tareas de las Fuerzas Armadas, ya que ellos están para desastres, labores humanitarias y cuidar el territorio mexicano. Entonces, cuando Calderón saca a los militares, yo no vi a los panistas cuestionarlo, ni siquiera chistaron, al contrario, intentaron que se promovieran las leyes para que las Fuerzas Armadas estuvieran afuera sin ningún tipo de regulación, pero lo intentaron. El PRI se los impide. Ahora, lo que ocurre cuando sacan a las Fuerzas Armadas es que pues dejan de atender a las policías. De por sí las policías ya estaban completamente desatendidas, entonces las policías federales, que eran las que supuestamente tendrían que haberse encargado de esto, empezaron a hacerse para atrás, bueno, de por sí estaban bastante corruptas, llenas de corrupción dentro de las estructuras de la Policía Federal, y esto lleva a que muchos fueran desertores. Ahora, ¿qué pasa aquí? No podemos decir que las Fuerzas Armadas han sido la maravilla o la octava maravilla en cuanto a la solución, porque al contrario, generaron problemas muy graves, como fue Ayotzinapa, solamente por mencionar uno, en donde participan los militares en una operación de Estado para desaparecer a unos jóvenes, y esto fue recientemente reconocido por el actual gobierno federal, sino que además las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en otros incidentes, llamaba Felipe Calderón, como fue, por ejemplo, el asesinato de unos jóvenes en el TEC de Monterrey, a los que confundieron con sicarios y que Calderón justificó diciendo que eran sicarios armados hasta los dientes. Si vemos cómo funcionan o cómo han funcionado las Fuerzas Armadas, sí tiene razón el presidente cuando dice que tiene mucho que ver quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, volvemos con Ayotzinapa. Mientras con Calderón, por ejemplo, no se había dado Ayotzinapa, pero intentaban justificar los asesinatos que cometían y las ejecuciones extraoficiales que cometían las Fuerzas Armadas. Con Peña Nieto, Cienfuegos, con el caso de Ayotzinapa particularmente, se quedó callado, no dijo nada y vaya, a mis militares no me los cuestionan. Y con el caso de Andrés Manuel López Obrador, él al contrario, él
permitió que se libraran órdenes de aprehensión en contra de mandos militares. Así que tenemos todo este antecedente para entender que si se está buscando que la Guardia Nacional sea militar es porque realmente no estamos en condiciones de que sea civil, porque las condiciones no son óptimas, la situación del país requiere que las Fuerzas Armadas sigan afuera, pero con un marco regulatorio y bajo una estructura completamente nueva que es la Guardia Nacional. Así que, al margen de esto, el PRI decide presentar una iniciativa en donde extiendan el periodo por el cual las Fuerzas Armadas permanecen en la Guardia Nacional. Recordemos que la propuesta original del presidente era que las Fuerzas Armadas estuvieran dentro de la Guardia Nacional y fueran regresando poco a poco a los cuarteles hasta que en 2024 únicamente se quedara la Guardia Nacional afuera y los elementos de las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles y a su actividad diaria. Pero el PRI dice, no vamos a poder lograr eso. Bajo las condiciones en las que está el país, no se puede lograr eso, así que vamos a extenderlo hasta el 2028. Resulta muy irónico porque votan en contra los priistas de la reforma a la Guardia Nacional, pero con esta iniciativa están a favor de que, o sea, están reconociendo que las Fuerzas Armadas son las que necesitamos afuera para que esto salga y que salgamos avantes en materia de seguridad. Entonces, votan en contra y pareciera que están intentando quedar bien con Dios y con el diablo. Así lo podemos definir. Y eso es la gota que rompe, esa es más bien la gota que derrama el vaso, es de la punta del iceberg, porque ya el PRI, el PAN, el PRD no, porque es como la remorita, no tiene ni voz ni voto el PRD, pero pues ahí anda. Entonces, entre el PRI y el PAN ya venían con ciertas rencillas, sobre todo por temas electorales y evidentemente por los audios exhibidos por la gobernadora Laida Sansores, donde exhibe a un Alejandro Moreno, a un dirigente nacional del PRI, de lo peor que existe, lo cual les ha pegado políticamente, les ha pegado electoralmente. Así que ya venían estas insistencias por sacar a Lito, ya venían estas insistencias porque pues se buscara una nueva dirigencia del PRI, incluso internas se venían dando. Entonces, si vamos viendo la historia, los intentos y las rencillas entre PRI y PAN ya se habían dado. Ni siquiera estaban en condiciones de presentar un candidato de unión o de coalición. En el Estado de México, Morena presenta a su candidata y entonces cada quien presentó a su candidato y nunca se sentaron para decir, oigan, ¿y vamos a ir en coalición? Los ideólogos de esta alianza, Claudio X González y demás empresarios, intentaron como que mantenerlos unidos, intentaron pegarlo con pegamento, casi casi, con que pega de locura, pero no lograron absolutamente nada. Ya está demasiado dañada la imagen de un priismo, está demasiado dañada la imagen de los políticos, entonces está muy complicado que lleguen a esta reconciliación entre el PRI, PAN y el PRD, sobre todo el PRI y el PAN. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene, disculpen ustedes, cuando viene esta iniciativa que presenta el PRI? Pues evidentemente el PAN entra en caos. El PAN entra en caos porque si bien es cierto que el PAN ha estado creciendo electoralmente, que eso no está creciendo, me corrijo, se ha intentado mantener el Partido de Acción Nacional. Entre el PRI y el PAN es el que le ha funcionado más la alianza. Al PRI no le funciona la alianza. El PRI está perdiendo registros con esa alianza y ya era momento de que se dieran cuenta. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que parece que el PRI está jugando contra Dios y con el diablo para intentar no perder más de lo que ya ha perdido, electoralmente hablando. También recordemos por qué las Fuerzas Armadas son las que mantienen los altos índices de aprobación en este país. No son las policías civiles, no son las policías municipales, estatales, ni la extinta federal. No. Son las Fuerzas Armadas. Los marinos son los que mantienen una histórica aprobación. Ni en todos los años que han estado fuera de los cuarteles se ha dañado tanto la imagen de las Fuerzas Armadas. No ha ocurrido. Ese es el pretexto que utilizaron desde hace mucho. No ha ocurrido. La gente sigue creyendo y prefiere ver a un militar que ver a una policía. Eso es un hecho. Entonces, si prefieren ver a militares que prefieren ver a policías, bueno, el PRI no estaba tan despistado cuando presenta esta iniciativa. A la hora de la presentación intentan como que quede ahí de, es que culpa de Morena, ineptos, ¿no? Pero vamos a estar con ustedes. Y esto hace que el Partido Accional le ponga un ultimátum, pero el PRI tampoco dice estar en condiciones de aceptar ese ultimátum porque dicen ellos siempre van a estar del lado de México. Pareciera, para no hacerles más larga esta historia, que esta situación entre el PRI y el PAN pues va a regresar a su destino original, que es que sean de oposición, que no estén partidos unidos, porque no tienen, ideológicamente, no tienen nada en común.
ideológicamente, el PAN nace como una oposición del PRI de Lázaro Cárdenas. Entonces, no, ideológicamente no tienen nada en común, pero sus dirigentes y la ambición de sus dirigentes y sobre todo de los ideólogos que perdieron privilegios como Claudio X González, los mantuvo unidos como para intentar sacar a Morena y lo único que han logrado es que siga avanzando. Ya es muy tarde, honestamente, para que el PRI recupere lo perdido, pero intentará quizás, con miras al Estado de México, no, ¿cómo llamarlo? Intentará perder con dignidad, que eso es mucho mejor que perder sin dignidad, como tal lo ha hecho en otros estados donde antes gobernaba y era poder y ahora simplemente está perdido, como fue el estado de Oaxaca o el estado de Hidalgo. Entonces, en este momento, el PRI intentará ya no perder más dignidad de la que ha perdido, pero también pudiera pasar, y muchos también estamos entendiendo eso, que se pudo haber dado una posible negociación con Laida Sansores para que no molestara por un ratito a Alejandro Moreno Cárdenas y que entonces pudieran pasar ciertas reformas. No descartemos la reforma electoral. Así que sí, mientras vemos un inminente divorcio entre el PRI, PAN, PRD, que uno nunca sabe cuándo quieran ir a terapias familiares para intentar resolver sus problemas, pero se ve bastante inminente la extinción de esta alianza, tal y como se extinguió la alianza federalista. Así que si esto ocurre, volverán al cauce natural y la pregunta será, ¿qué va a pasar con el PRI? ¿Perderá más de lo que ha perdido o recuperará un poquitito de lo perdido al unirse con el PAN y con Va por México? Con su líder, la neta es que no tenemos muchas esperanzas, pero uno nunca sabe qué pudiera pasar. Todo con tal de no perder más. Qué irónico, el PRI pasó de ser un partido que manejaba y que controlaba a convertirse en una remorita, tal y como lo hizo el Partido Verde. Yo soy Meyamel, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a mi querido Demián Duarte y no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales como @memeyamelca y vernos aquí una vez a la semana con mi querido Demián Duarte en Sonora Power. Les mando un abrazo a todos, adiós.